Incontables ocasiones he escuchado esta queja, que las personas están enojadas con Dios. Y yo, pues, ¿enojadas por qué? ¿O cómo? Pues, ¿qué te hizo? ¿O Dios? ¿O qué? ¿Qué te debe? Expresan que están enojadas con Dios, que por eso perdieron la fe, que se apartaron con la iglesia, porque no me escuchó lo que le pedí, porque no me hizo caso. ¿No te hizo caso de qué? Yo no quería que mi abuelita de 90 años se muriera. ¿Y por eso no te escuchó? Sí. Y además, ya dejé de creer en él porque no entiendo por qué me está yendo tan mal. Y hay otros desgraciados que les va muy bien. Y yo que soy tan buena persona, ¿por qué me pasa eso? Y además, Dios me debe muchas explicaciones. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los niños con cáncer? ¿Por qué hay pobreza y desigualdad en el mundo? ¿Por qué la injusticia? Si hay un Dios, no debería mandarnos todo eso. Vaya, y pues pareciera que aquí se aplica eso de que no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Y pues, ok, quizá esos pensamientos pues no los apruebo, pero pues trato de entender toda la frustración, la negación, las dudas que pueden surgir después de un incidente de dolor, pues no es fácil asimilarlo, y al no poder encontrar una explicación, pues hay que echarle a Dios la culpa de lo que nos pasa. Sin embargo, hay que ponernos un momento a pensar, a ver, pues qué imagen de Dios tienes como para que te sientas así de decepcionado. Si tú tenías una imagen de Dios, de que es una especie de hada madrina que está para cumplir tus deseos, que existe en función a tus necesidades, pues no, ese no es el Dios, al menos no en el que creemos los católicos. Si tú tienes la imagen de Dios que es como un viejito que está ocioso arriba de una nube, nada más viendo a ver en qué nos hace desgraciada la vida, pues tampoco. Creo que ahí el equivocado no es Dios, sino tu propia concepción de Dios. Si tú piensas que Dios es un ser sumamente injusto o al menos muy distraído y reparte muy mal los premios y los castigos a las personas, pues tampoco se trata de eso. Y si a pesar de lo difícil de tu situación, tú lo que quieres es todavía ponerte a Dios como enemigo, cuando más bien deberías buscarlo como tu refugio, como tu fortaleza, como el único que puede sostenerte en medio de los embates de la vida, híjole, pues con todo respeto, si encima tienes a Dios como enemigo, pues ahí sí que definitivamente tu problema no tiene solución. Deberíamos aprender del mensaje que hoy nos da la palabra de Dios. Desde la primera lectura del libro de la sabiduría, nos habla de que Dios no creó la muerte ni el mal. Dios no se goza ni se deleita en ver sufrir a los que ama. Si pensamos que esas cosas que ocurren y que son una desgracia, pensamos que son la voluntad de Dios, ¿por qué le atribuyes a Dios algo que pasa precisamente por no hacer su voluntad? ¿Tú crees que Dios manda las guerras, las epidemias, que Dios quiere que sufran sus hijos, sobre todo los más vulnerables e inocentes? Piensa cuántas de esas cosas ocurren precisamente por no hacer caso, por haber sacado a Dios de nuestra vida. Entonces, ¿por qué culpar a Dios de lo que pasa? Justo porque no le hacemos caso. También hoy en el Salmo nos dice ese versículo hermoso: por la mañana nos visita el llanto y por la tarde nos visita el júbilo. Y será un júbilo mucho más duradero. Es entender que en las situaciones dolorosas de la vida pasamos solo por una etapa que es un paso hacia una felicidad mayor. De que si bien Dios no nos manda aquellas cosas que son una desgracia, sí hace que todo esto se convierta en parte de nuestra historia de salvación. El Evangelio de hoy pone un milagro doble: el milagro de una mujer que llevaba 12 años padeciendo flujo de sangre, que había gastado toda su fortuna en médicos que nada le resolvieron, y no me imagino
escatimando en oraciones, en plegarias, en esperanza, y en 12 años, nada. Quizá había una hebra de fe que le quedaba. Ya había perdido la fe en todo y en todos. Pero si aún le quedaba algo de esperanza, pues de esa se aferró. Y puede que esa mujer hemorroísa se parezca a ti, que la verdad ya no sabes si crees o no crees, pero al menos un hilito de fe te queda. Pues a ese hilito del manto de Jesús se aferró, y ahí es donde obtuvo su curación. Tu fe también pende de un hilo, también pende de una última esperanza, de esa parte de ti que se resiste a dejar de creer. Pues muchas veces eso es suficiente para darte cuenta que el Señor siempre te ha escuchado, que nunca te ha abandonado. Simplemente hay cosas por las que tenemos que pasar, y no es que nos olvide cuando estamos padeciendo. Y otro que podría estar sumamente indignado era el papá de aquella niña, que cuando Jesús se desocupó de la otra persona, su hija le anunciaron que ya había muerto. Y aquel padre podría estar muy enojado, muy frustrado a la manera de esas personas que dicen: ¿por qué le hace caso a otros y a mí no? Porque si yo me lo merecía más. Sin embargo, ahí el Señor le hace entender que el hecho de que ayude a otros no significa que se olvide de ti, y que mientras tengas vida, tu historia aún no se ha terminado de escribir. Espera. Tú crees que todo está perdido, pero no sabes lo que viene después. No sabes lo que Dios hará, no sabes lo que Él tiene preparado para ti. Así que espera y verás aquello que no esperabas. Bueno, ¿y tú cuántas veces has renegado de Dios? ¿O simplemente ya no te acercas porque te sientes indigno? Indigno porque estás frustrado, porque estás triste, porque estás enojado. Mira, se vale enojarse con Dios, pero si vas a renegar, reniega con Dios, no de Dios. Mejor pon y quéjate y desahógate con Él todo lo que quieras, pero no te apartes de Él, porque Él es la roca en la cual habremos de asentarnos para cuando vengan los embates de la vida, estos no nos derrumben. Pero si tu actitud, cuando más deberías aferrarte y confiar en el Señor, es de alejarte de Él, pues entonces eso solo hace más hondas las heridas, más incomprensibles nuestras dudas, y hará que cualquier embate nos derrumbe. Aférrate a Jesús aún con ese hilito de fe que te queda, pero así, todo enojado, triste, golpeado, indigno, pero no es cuando más mereces al Señor o cuando más contento te tiene, es cuando más necesitas confiar en Él. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.